Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Las Paredes, un placer saludarles, un honor que nos permitan entrar en sus hogares. Yo tuve una tía con Parkinson, una tía a la que amé muchísimo y que pues obviamente nos enseñó muchísimas cosas. Pero, ¿cómo es vivir con un paciente con Parkinson? ¿Cómo vive justamente el paciente con Parkinson? ¿Qué situación tiene hoy acá en nuestro país dicho paciente? Nos acompaña el doctor Roberto Weiser, él es neurólogo, especialista también en Parkinson y movimientos anormales. Y nos acompaña Alexander González. Alexander es el presidente de Fundaparca. Doctor Alexander, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Vamos a empezar por conceptualizar. ¿El Parkinson qué es, doctor? Bueno, muy bien. La enfermedad de Parkinson está dentro del grupo de las enfermedades neurodegenerativas. Es la segunda enfermedad en frecuencia de este grupo después de la enfermedad de Alzheimer. Y lo que sucede en el Parkinson es que la persona que es portador de esa enfermedad empieza a tener una merma en la síntesis de algo que se llama dopamina. Existen unas células en el cerebro que se llaman células dopaminérgicas, las cuales fabrican este neurotransmisor que se llama dopamina. Y la dopamina en el cerebro es como la gasolina en el motor, es decir, para que la persona se pueda mover adecuadamente y sus actos motores sean adecuados y sean buenos, necesita de la dopamina como intermediario, como neurotransmisor. En la persona que padece enfermedad de Parkinson, estas células que producen dopamina comienzan a degenerar y a morir. Y al morir un suficiente grupo de estas células, la persona deja de moverse menos porque no tiene suficiente cantidad de dopamina. Y cuando hay un 80% de pérdida de neuronas que producen dopamina, aparecen los síntomas característicos, que son lo que se llama el temblor de reposo, la rigidez y la lentitud de movimiento. Esos son los tres parámetros fundamentales, los tres síntomas fundamentales con los cuales se hace el diagnóstico clínicamente. Sin embargo, no todos los pacientes tiemblan por igual, o son rígidos por igual, o son lentos, o como se conoce médicamente, bradicinéticos por igual, sino que algunos son más temblorosos, unos son más bradicinéticos u otros son más rígidos. En el caso tuyo, Alexander, ¿cómo comenzó justamente tu historia con el Parkinson? Yo desde temprana edad siempre he sido deportista. Yo no fumaba, no bebía, llevaba una vida muy sana. Me metí en maratones, me empezó a dar calambre, como un pinchazo en el pie derecho, donde yo hacía mi estiramiento y no le paraba, ¿no? Después de cierto tiempo, más o menos un mes y medio, empezó a subirme desde el pie hacia la pierna, donde caminaba arrastrando el pie derecho, ¿no? Hasta que me llegó el hombro, lo que le llaman el hombro congelado. Me preocupó esta situación, donde fui a especialistas en neurología. La primera impresión que tuve fue que me dijo la doctora que a mi corta edad, que tenía 36 años, que posiblemente podía ser un tumor cerebral o un coágulo de sangre en el cerebro, cosa que me llamó la atención. Ese día me acuerdo que llegué al trabajo y llegué muy afligido. No, para mí. Y bueno, me puse a llorar, de verdad me puse a llorar. Y empecé a buscar en internet, después que asomaron la palabra Parkinson, me puse a buscar en internet y me di cuenta de que todos los síntomas que yo presentaba eran parecidos. Entonces empecé a indagar los especialistas en Parkinson y en movimientos involuntarios, donde llegué con el doctor Roberto Weiser, que fue el primero que me diagnosticó la enfermedad. Después fui a donde la doctora Marisol Gallardo también, y me rectificó que sí era Parkinson. De ese día, bueno, yo llegué a mi casa también bastante conmovido, pero al día siguiente dije que esta enfermedad no me iba a vencer, y hasta el sol de hoy estoy luchando por mi enfermedad y por todos los que la padecen. Doctor, así como Alexander, ¿cuáles son quizás los primeros síntomas? Aquellas señales que te da el cuerpo para decir, toma esto en consideración. Ok, fíjate, la enfermedad de Parkinson tiene unos síntomas motores, que son los que mencioné: temblor de reposo, rigidez y lentitud de movimiento, que, como comentó Alexander, comienzan en un lado del cuerpo. Nunca comienzan en los dos lados por igual, sino que siempre empieza o por el lado derecho o por el lado izquierdo. Sí. Sin embargo, existen unos síntomas que se llaman premotores, que son unos síntomas, como se puede decir, premonitorios, que significa que está habiendo pérdida de dopamina, pero que todavía no es lo suficientemente fuerte esa pérdida de dopamina como para dar los síntomas motores. Estos síntomas premotores son 4: depresión, estreñimiento,
pérdida de la olfacción y una cosa que se llama trastornos en el sueño REM, que son las personas que en la madrugada pegan gritos, que tiran golpes durmiendo, que tienen unos sueños muy vívidos. Se ve mucho que en pacientes que después desarrollan la enfermedad, estos síntomas han estado presentes en ellos durante muchos años. Sobre todo en la parte de la depresión es muy importante porque muchos pacientes ya de determinada edad, que nunca han sido personas depresivas, hacen un primer cuadro depresivo, van al psiquiatra, el psiquiatra diagnostica una depresión mayor, empieza tratamiento con antidepresivos y con el paso del tiempo empiezan a aparecer los síntomas motores. Yo no sé si era yo el que estaba equivocado, pero yo, al igual que el Alzheimer, consideraba que el Parkinson era una enfermedad de personas mayores. No, ¿okay? Nada que ver. Cuando salió el caso de Michael J. Fox, el actor del Volver al Futuro, dije, wow, pues también se le da aparentemente a personas jóvenes. Entonces, ¿a qué edad usualmente aparece? Si hay alguna persona, algún familiar en la familia, hace que también dicha familia tenga algo de incidencia en otro de los miembros, sí. Me lo va a decir en la próxima parte, ¿le parece? Esto es Habla las Paredes, quédate con nosotros, en breve estamos de vuelta contigo. Continuamos, yo anoto mucho más de Habla las Paredes, estoy hablando de Parkinson, nos acompaña el doctor Roberto Weiser y Alexander Hernández. Alexander es presidente de Fundaparca. Esta incidencia de Parkinson es más en personas jóvenes, en personas adultas, es más en mujeres, es más en caballeros. Aquellas familias que ya han tenido quizás una persona con Parkinson, ¿es propensa también a tener otro individuo, doctor? Sí, con respecto al género, es igual en hombres que en mujeres, no hay ninguna diferencia. Con respecto a la edad, la mayor incidencia de aparición de síntomas es entre los 50 y 65 años. Es decir, no es frecuente ver, por ejemplo, una persona de 80 años que empiece con síntomas de Parkinson. No es que sea imposible, pero no es lo más frecuente. Okay. Y existe lo que se llama la enfermedad de Parkinson juvenil, que es aquella que aparece en personas menores de 35 años. La enfermedad de Parkinson cada vez se encuentran más factores genéticos implicados. Ya han sido identificados varios genes, como que se le conoce como el gen Parkin, de lo cual tiene a su vez varios subtipos, Parkin 1, Parkin 2, Parkin 3, etcétera, y otro grupo genético que se llaman los LARC, L-A-R-R-K, y que están muy implicados. Es decir, una persona que tenga un familiar con enfermedad de Parkinson tiene mayor probabilidad de tener enfermedad de Parkinson que aquella persona que no tiene ningún enfermo de Parkinson en su familia. Sin embargo, todavía se ve que la mayoría de los pacientes que inician con síntomas de Parkinson no tienen ningún familiar con Parkinson en su familia, y eso es lo que se conoce como Parkinson esporádico. Aquellos pacientes, sobre todo los juveniles, los menores de 35 años, casi en la gran mayoría de ellos hay un factor genético donde el gen incluso puede ser identificable. Alexander, ¿cómo decidiste afrontar entonces tu vida con Parkinson? ¿Cómo de repente se empezó a manejar el entorno, los familiares, los amigos, la escuela, el trabajo, en fin? Bueno, mira, desde temprano, desde que me diagnosticaron la enfermedad, he tenido el apoyo de toda mi familia, muy importante, en especial mi papá y mi mamá, que son mi soporte, mi bastón, que es muy importante que todos los que padezcan Parkinson tengan el amor de la familia. Eso es muy importante porque normalmente nosotros entramos en depresión y la depresión no es muy fácil salir de ahí. Claro. Primero hay que aceptar la enfermedad. Después los amigos también, cuando uno se consigue a los amigos y uno le comenta, porque muchas personas dicen que esconden la enfermedad porque le da pena que lo vean en la calle temblando o con una rigidez, y yo normalmente nunca le escondí, yo siempre lo hice público y se lo comentaba a mis amigos y ellos me decían, pero no parecía que tuvieras nada. Claro, estaba en los primeros años de la enfermedad, estaba medicado, justamente cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad, había todos los medicamentos en el mercado nacional. Hoy en día el que diagnostique en Parkinson es doble impacto, ya que no se esperaba la enfermedad y tampoco no hay medicamentos para el Parkinson. Entonces es bastante fuerte ese impacto hacia la persona, donde debería tratarlo un psicólogo especialista o un psiquiatra. Ese manejo psicológico es importante, doctor Weiser. Es importantísimo. ¿Cómo canalizarlo, tanto con el paciente como con la familia? Sí, fíjate, en el momento que se le diagnostica Parkinson a una persona, cuando decimos a una persona implica esa persona y su grupo familiar. Entiendo.
Un punto importantísimo es que cuando vayan a la consulta vayan acompañados. No es lo mismo dar un diagnóstico a un paciente que va solo, a un paciente que va con su entorno, su grupo familiar, su pareja, esposo, esposa, cónyuge, lo que esa persona tenga. Cuando uno ve que esa persona que ha sido diagnosticada tiene alguien en quien apoyarse, tiene alguien que escucha, tiene alguien que pone con atención cómo hay que darle los tratamientos, tiene alguien que está pendiente de que las cosas se hagan como se deben hacer o como están indicadas, la evolución de ese paciente definitivamente es mucho mejor. Cuando vemos que es una persona solitaria, que no tiene contención de ningún tipo por ninguna parte, o que es una persona de carácter difícil, que como bien decía Alexander, trata de esconder la enfermedad como de lugar, las cosas siempre se complican un poco más. Es importante entender que un diagnóstico de una enfermedad implica un duelo, es una pérdida. Así es. Porque es la pérdida de la salud, es como la pérdida de cualquier cosa que la persona quiere mucho y que de repente pues ya no la tiene más. Y esto implica un tiempo de reflexión, un tiempo, viene primero una fase de negación, después te viene una fase de rabia, hasta que finalmente te viene una fase de aceptación donde la persona dice, bueno, tengo que seguir viviendo a pesar de estas circunstancias, voy a tomar todos los recursos que tengo, todos mis recursos afectivos, todos mis recursos emocionales para poder salir adelante con esta situación. Por otra parte, la enfermedad de Parkinson, a pesar de que no es una enfermedad curable, y es verdad que es una enfermedad crónica y degenerativa, es una enfermedad muy tratable. A diferencia de otras enfermedades neurológicas donde los tratamientos son malos quiero decir, donde todavía no hay medicamentos que sean muy efectivos, la enfermedad de Parkinson es muy tratable. Hay muchísimas alternativas de tratamiento, tanto de índole farmacológico o tratamientos médicos, como tratamientos quirúrgicos en algunos casos, y todo el apoyo psicológico, psiquiátrico, fisioterapéutico, ejercicios, terapia de lenguaje y todo lo que se puede echar mano para que el paciente vaya mejor. Con lo cual, tener Parkinson hoy por hoy, a pesar de que es una enfermedad crónica, hay que aferrarse un poco a la idea de que, bueno, sí, es verdad, tengo enfermedad de Parkinson, la familia, bueno, sí, esta persona, parte de la familia, tiene enfermedad de Parkinson, pero hay muchos recursos con que tratar. Bien, vamos a hablar de esos recursos, del tratamiento y de, ¿por qué no? ¿Cómo es la relación de repente de una persona con Parkinson, el entorno, enamorarse, vivir en pareja? Me lo cuentas en la próxima parte. Esto es Hablan las Paredes, quédate con nosotros, en breve estamos de vuelta contigo. Parte final de este Hablan las Paredes. En la noche de hoy estamos hablando sobre Parkinson. Nos acompaña el doctor Roberto Weiser, él es neurólogo especialista en Parkinson y movimientos normales, y también Alexander Hernández, presidente de Fundaparca. ¿Cómo es enamorarse con Parkinson? ¿Cómo es tener una relación de pareja con Parkinson? Cuando me diagnosticaron la enfermedad, yo tenía una pareja mayor que yo, tenía una hija, donde prácticamente el amor de la niña me hizo como que darme más fuerza, inclusive me acompañaba a todas las consultas y ella le echaba el cuento a la doctora de que lo que me pasaba diariamente, si me da un espasmo muscular, si me da un ataque de pánico. Entonces, claro, tenía el apoyo de ella, de ellas dos. Después de los 5 años, le llaman los 5 años de la luna de miel de la levodopa, donde después de los 5 años empieza a dejar de hacer efecto la levodopa en el cuerpo. Empezaron los espasmos musculares bastante fuertes, ataques de pánico, que nunca había tenido ataques de pánico ninguno, y la niña empezó a presenciar eso. Ella decide como que alejarse, y bueno, yo entré en un estado de depresión por la falta de mi compañera de 6 años que tuve con ella. Después fui conociendo a otra persona, donde las relaciones eran muy cortas, ya que cuando ellos se dan cuenta que uno tenía Parkinson, te echan como hacia un lado, ¿no? Como que si fuera una enfermedad que prácticamente fuera un virus. Pero realmente hoy en día he conocido personas que estoy con ella, a pesar de que vive lejos, pero no le ha importado en absoluto. Más bien han visto la parte de las obras sociales que hemos hecho a través de la fundación. Ha sido una colaboradora, hoy en día es una fisioterapeuta que nos está ayudando justamente en la fundación y se ha unido a la causa del Parkinson. Con todo respeto, la vida sexual de la persona con Parkinson
Mira, nosotros los que usamos el parche de rigotina tenemos una ventaja sobre prácticamente cualquier persona que esté normalmente de salud, o sea, esté totalmente sana, ¿no? Donde nos da una potencia sexual bastante alta, donde el líbido nos sube, sí. Nosotros podemos estar teniendo relaciones hora y media continuas y no nos afecta en ninguna parte, que eso es algo muy positivo, y eso sí, las parejas, eso es lo que le da gracias prácticamente a la enfermedad, prácticamente. ¿Cómo manejar justamente eso, la intimidad? Es el tratamiento que es importante, pero estoy viendo que hay otras cosas, o sea, paralelo al Parkinson, hay ataques de pánico, hay depresión, y también cómo, porque imagino que a veces ocurre, el familiar también se sumerge en depresión, el cuidador también puede enfermarse emocionalmente también. Sí, es todo un tema, fíjate. En la enfermedad de Parkinson, digamos, hablándolo un poco desde el punto de vista médico-biológico, hay una falta de dopamina. Y esta dopamina se sustituye a través de una dopamina que es sintética, que es farmacológica, que es artificial, que son unos medicamentos que van al cuerpo. Entonces hay muchos cambios en la persona con enfermedad de Parkinson a raíz del medicamento y la dopamina que le llega al cerebro, que es una dopamina suministrada artificialmente. El Parkinson tiene síntomas motores, premotores, que expliqué en el segmento anterior, y lo que se llaman los síntomas no motores. Y entre los síntomas no motores son todos aquellos síntomas que, como lo dice la palabra, no son motores, sino que son de otra índole. Y entre ellos hay muchos trastornos de índole psiquiátrico, uno muy frecuente es la depresión. También están los trastornos a nivel sexual. Se necesita de mucha dopamina para tener una buena actividad sexual, con lo cual el paciente no tratado obviamente va a tener impotencia, baja de la libido, falta de deseo, todo este tipo de cosas. Pero los medicamentos dopaminérgicos, sobre todo este grupo de medicamentos llamados agonistas dopaminérgicos, no en todos, pero en muchos pacientes incrementan mucho la libido. Entonces cambia la sexualidad del paciente parkinsoniano y se convierte de un inactivo a una persona extremadamente activa, que es un punto que también hay que manejar en la consulta con la pareja, porque a veces la pareja te dice, el cilantro, pero no tanto, ¿no? Tampoco la cosa es así, ¿no? Por otra parte, uno ve dentro de la consulta, cuando van en pareja, manifestaciones de amor muy hermosas. Tú ves cuando hay un amor consolidado dentro de la pareja, que al sano, a él o ella sanos, los que no tienen la enfermedad, tú ves la total entrega que existe hacia su cónyuge, y que no le importa para nada que su persona su cónyuge o su pareja tenga Parkinson. Lo que le interesa es que la persona esté bien, y busca las formas y las alianzas con el médico tratante para que esto sea así. Y la persona trata de entender al máximo todo lo que está pasando, entender los conceptos del Parkinson, los que son los periodos on, los periodos off, la pérdida de la efectividad del medicamento, cuándo darle el medicamento un poco antes, un poco después, cuándo hacer así, cuándo hacer de otra forma, y te agarra todos los tips y todos los trucos con tal de que su pareja esté bien. Alexander, para ir cerrando, aquella persona que hoy le diagnosticaron Parkinson, ¿qué le dirías tú? Bueno, primero, que si le diagnosticaron Parkinson, se vea lo más rápido posible con un psiquiatra o un psicólogo especialista, ya que el impacto es muy fuerte, entra en una depresión, como ya lo habíamos dicho, y no es fácil manejarlo él solo. Siempre es ayuda de profesionales. Le digo que no pierdan la esperanza. Yo, que desde los 36 años tengo Parkinson, tengo 42 años, ya llevo 6 años con la enfermedad, he hecho muchas cosas que nunca en mi vida pensé que iba a hacer, que era formar una fundación de ayuda a mi prójimo como a mí mismo, y hoy en día recibir bendiciones de personas, eso me da mucha más fuerza para seguir adelante y seguir ayudando junto con el Dr. Weiser, que es un pilar que de verdad que es un profesional que se ha dedicado más que todo a la ayuda del paciente. Bien. Tanto en la parte emocional como en la parte de la parte profesional, ¿no? Bien. Pero de verdad que yo le aconsejo a todos aquellos pacientes que vayan con un profesional, porque no es fácil asumirlo ellos mismos solos. Bien, gracias Alexander por estar con nosotros. Muchas gracias, Gato. Muchísimas gracias a usted también por habernos acompañado. Ahí tienen la información. Sí se puede, créanme que sí se puede. Cuídense mucho. Feliz noche.